Buenas noches. ¿Cuál es el pensamiento nacional? Todos nos preguntamos cuál es el verdadero, el auténtico pensamiento nacional de la hora, de este momento. Sobre ese aspecto, acertadamente la Municipalidad de Almirante Brown hace un ciclo de conferencias de personas representativas que enfocan, desarrollan lo que se llama el pensamiento nacional y popular, dicen otros, y que tiene que ver con una línea trazada por el gobierno kirchnerista. En la última ocasión, hace un par de días, abordó sobre el tema el filósofo Ricardo Foster, acompañado del intendente del distrito, Darío Giustosi. Y esta fue nuestra cobertura. El pensamiento nacional, Foster, ¿cómo lo va a expresar hoy? ¿En qué contexto? De acuerdo a su experiencia. A ver, creo que hay una gran tradición en la vida político-cultural argentina que remite incluso a los orígenes de la independencia y tratar de ver cuáles son los vasos comunicantes, las herencias, las tradiciones, las novedades, de qué modo hay una historia de un pensamiento que se ha involucrado muy potentemente en la vida de la Argentina y de qué manera ese pensamiento hoy sigue siendo un desafío en función del proyecto que se va construyendo de nación, ¿no? El pensamiento nacional quedó instalado para siempre. Si no es reelecta Cristina Fernández, ¿seguirá con otro presidente el pensamiento nacional? A ver, toda tradición genuina va más allá de las coyunturas políticas o históricas. Tiene dentro suyo una potencia que le permite reencontrarse en otros contextos con esa misma historia. Obviamente que un pensamiento que se quiere emancipador, que tiene orígenes libertarios, que tiene matriz popular, necesita siempre estar involucrado con un proyecto de transformación efectiva del país. Pero hemos vivido años de oscuridad, años de resistencia, hemos habitado las catacumbas, hemos atravesado dictaduras, hemos atravesado el asesinato de los cuerpos y de las ideas y sin embargo seguimos insistiendo, insisto, con un pensamiento que es la confluencia de muchos pensamientos. Yo no creo en los pensamientos únicos, cerrados, no creo en una verdad revelada, sino creo en las confluencias de distintas tradiciones que todas tienen en común la aspiración a una sociedad más igualitaria, más democrática, estrechamente vinculada con América Latina y que sea capaz de resolver básicamente los niveles de injusticia y desigualdad que todavía persisten en nuestra sociedad. Foster, con lo que está comentando justamente, ¿no hay riesgo de caer justamente y pivotear en extremos? A ver, yo creo que toda sociedad democrática debe saber procesar sus conflictos, sus diferencias, que siempre hay disputas. Les doy un ejemplo. La Constitución de 1853 fue el resultado de una guerra civil prolongada que terminó con un bando ganador y un bando derrotado. Esa Constitución, a los altos, a veces respetada y otras envilecida, atravesó gran parte de la historia argentina. Y la Argentina es un país donde efectivamente ha habido disputas, conflictos, posiciones a veces irreconciliables, pero el lugar más oscuro y más terrible es cuando se quebró la vida democrático-institucional. Ahí conocimos la devastación, conocimos lo que significa vivir fuera del Estado de Derecho, conocimos el terrorismo de Estado. Creo que ya casi a 30 años de la recuperación democrática, la Argentina, gran parte de su sociedad ha madurado, los jóvenes que han formado su visión del mundo en el interior de una democracia que ha tenido sus enormes dificultades también, porque hay deudas sociales que nacieron en el interior de la vida democrática. Sin embargo, esos jóvenes hoy son los mejores exponentes de lo que significa sostener la democracia. Les doy un ejemplo. Cuando en la ciudad de Buenos Aires se plantea poner un 0800 que vigile la participación política de los estudiantes en las escuelas, reacciona una parte fundamental de la sociedad. Cuando al jefe de gobierno se le ocurre decir que una obra del arte más genuino de la tradición argentina como es el Eternauta de Oesterheld tiene que quedar fuera de las escuelas y después se arrepiente, reacciona una parte de la sociedad. Quiero decir, hay reflejos democráticos muy profundos. Es una sociedad que ha aprendido duramente lo que significa la experiencia de perder la democracia. Yo en ese sentido no veo ningún riesgo en el horizonte. Sí veo riesgos de horadación, debilitamiento, de chantaje sobre
los gobiernos y sus legitimidades democráticas. Veo riesgos, en algún momento Carta Abierta lo planteó en el 2008, de acciones destituyentes. Por ejemplo, cuando un escritor afamado como Marcos Aguinis dice que la organización Evita o las Juventudes de la Cámpora o el movimiento Milagro Sala se parece a las juventudes hitlerianas e incluso son peores porque las juventudes hitlerianas tenían algún tipo de ideal, mientras que estos solo están por el dinero, me parece horroroso, me parece una regresión brutal de la propia vida democrática. Pero aparecen los anticuerpos, y los anticuerpos ya no responden a una ideología política o al partido de gobierno exclusivamente, responden a una sociedad que quiere seguir viviendo y procesar sus conflictos en el interior de la democracia. Si no es Cristina, ¿quién es el nuevo proyecto nacional? A ver, yo creo que Cristina expresa sólidamente el liderazgo de un movimiento que vino a transformar la Argentina. Yo no me arriesgaría a plantear, en función de lo que falta hacia el 2015, alternativas a lo que es claramente el papel central de construcción política que hoy representa Cristina Fernández de Kirchner. Me parece que es una discusión un tanto ociosa. Este es un proyecto complejo, dinámico, que ha llegado a la Argentina en un momento en que no parecía que fuera posible instalar un proceso de transformación como el que se instaló, que atravesó duras dificultades, que atravesó derrotas electorales incluso, y logró sostenerse y, ¿por qué no?, en los momentos de dificultad doblar la apuesta. Cristina hace tiempo que ha demostrado su estatura de dirigente, su estatura de estadista y su capacidad de generar política en la sociedad. Yo creo que adelantarse a los tiempos políticos me parece que es ocioso. Sí me parece, en cambio, importante un debate público alrededor, por ejemplo, de si es necesaria o no una reforma de la Constitución. Nosotros, como Carta Abierta, hemos dicho explícitamente, y en la última carta que hemos publicado, que la Argentina del 2012 merece abrirse a un proceso de debate público respecto a si la Constitución del 94, que respondía a otro modelo de país, a otra concepción de sociedad, debe ser el que siga dándole fuerza de ley a lo que está sucediendo en el país. Parte del pensamiento nacional a través esta vez de Ricardo Foster. Bueno, la verdad que debatir, escuchar distintas opiniones, tener la oportunidad de crear un espacio institucional, como siempre, en este caso impulsado por el Consejo Deliberante, siempre es algo positivo, nosotros lo acompañamos y estamos acá para escuchar, para intercambiar opiniones, para compartir diferencias y en todo caso sacar conclusiones que sean positivas para nuestra sociedad. ¿Cuál es el pensamiento nacional según su óptica? Digamos que hoy tiene hitos históricos, está enraizado en el pensamiento de Jauretche.